Es más o menos común en los últimos tiempos, luego de las luchas, ¿cierto?, del feminismo, de los abortos. Hoy en día estamos hablando del ambientalismo. Se ven por televisión, por las redes sociales, una serie de iniciativas y de movimientos que se producen a nivel mundial al respecto. Eh, Personas, ¿cierto?, que se han transformado en símbolos de esta lucha y cuestionamientos al sistema y a cómo funciona. Por encima de discutir si existe o no un fenómeno de cambio climático producido por el hombre, ojo, producido por el hombre, ¿ya? A las personas que los ambientalistas llaman negacionistas, en realidad son personas que dicen que hay un cambio climático, pero que no es producto de la actividad humana, o la actividad humana no es trascendente para el resultado. Pero por encima de esta discusión, hay temas que son de fondo, y que causan curiosidad, ¿ya? Por ejemplo, es común que los ambientalistas, aquí en Chile, por ejemplo, luchen contra la instalación de centrales hidroeléctricas, y por otro lado se manifiestan en contra de las centrales termoeléctricas, como lo que vimos este fin de semana pasado, acá en Coronel. Ahora, esto, ¿por qué es curioso? Porque se sabe que necesitamos, como país, generar más recursos energéticos, más energía eléctrica. Eh, si bien es cierto que tienen más el problema que las plantas termoeléctricas contaminan y generan harto dióxido de carbono, son la base de la matriz energética en este momento chilena. El 60% de la energía generada lo hacemos así. Ahora hay algunas plantas termoeléctricas que son en base a carbón y otras que son en base a gas. También los ambientalistas se oponen a la instalación de los gasoductos para poder usar y generar energía en termoeléctricas a gas, que son sumamente limpias y eficientes. Ese es a propósito de la famosa pelea contra Octopus, que fue un tiempo muy de moda. Ahora, sabiendo que tenemos una caída en la existencia del recurso agua, ¿cierto?, de los recursos hídricos, también la gente se opone a la instalación de centrales hidroeléctricas, sin considerar que además de una generación absolutamente limpia, la instalación de un embalse nos permite juntar grandes cantidades de agua para ser distribuida en forma inteligente durante los periodos de sequía. No, eso también es malo, porque podemos, no sé, pasar a llevar los derechos de algunos indígenas porque no queremos inundar algunas regiones, etcétera. O sea, ¿qué es lo que se ve y cuál es la constante en este tema del ambientalismo? Es que frente a cualquier solución que se proponga, hay una fila de personas que se oponen. Y lo curioso es que las personas que se oponen no están dispuestas a ahorrar energía tampoco, ¿ya? O sea, no se entiende mucho el asunto. ¿Qué es lo que pasa con este tema del ambientalismo y el cuidar de la naturaleza? Es curioso, si ustedes se ponen a analizar y ven en la historia, la fenomenología del asunto, ¿ya? Las economías desarrolladas eh, se dieron el tiempo desde la revolución industrial, ¿cierto? Y de la generación del tiempo de la era industrial, hasta los tiempos modernos, para crecer y desarrollarse sin límite, y sin barrera. Ellos no se preocupaban de cuánto dióxido de carbono generaban, de cuánto humo generaban, de cuánto asociaban el mar, de cuánto desechos producían, ¿ya? Y llegan a un momento donde son economías desarrolladas. ¿Qué significa que son economías desarrolladas? Que tienen un estándar de vida muy por encima de nosotros, una educación muy por encima de la nuestra, generan los recursos de primera calidad y consumen
los recursos del resto del mundo como materias primas, ¿ya? De primera calidad, porque las exigen de primera calidad, y se sientan frente a una realidad que para algunos parece no ser muy clara. El planeta no puede soportar el confort y el estándar de vida de todo el mundo como sociedad desarrollada económicamente. Ellos se dan cuenta. ¿Qué es lo que pasa si el resto de la economía empezaron a desarrollarse? Por ejemplo, pongamos un caso. Si nuestra economía llegara a ser desarrollada, nosotros ya no querríamos exportar cobre como barra. No nos interesaría exportar nuestra fruta de primera calidad. ¿Cómo nos comportaríamos? Nosotros empezaríamos a producir productos elaborados, ¿ya? Y a vender estos productos elaborados de una alta calidad al extranjero y a consumir nuestras materias primas de primera calidad primero nosotros. Y compraríamos materias primas de primera calidad de otras economías que estuvieran dispuestas a venderlas. ¿Qué ocurriría entonces con las economías ya desarrolladas? Esa economía desarrollada inmediatamente verían una caída en la cantidad de productos y de materias primas que ellos necesitan, y su estándar y confort se vería afectado. Es en estas economías desarrolladas donde surge la conciencia ecológica y empiezan a hablar de huellas de carbono, empiezan a hablar de bonos de carbono y de emisión, y de exigirle a las economías no desarrolladas que cumplan ciertos estándares en las emisiones de carbono, en la contaminación y en todo lo demás. ¿Y qué es lo que conlleva a la larga estas exigencias para las economías no desarrolladas? Si no podemos, porque estamos sujetos a estos tratados con estas economías, si no podemos generar dióxido de carbono en grandes cantidades, si no podemos contaminar en cierto grado, nunca vamos a poder llegar a ser las economías desarrolladas como los que ellos son. No vamos a desarrollar tampoco, obviamente, armas, no vamos a desarrollar grandes ejércitos, no vamos a poder poner plantas de elaboración de productos terminados. Porque todo eso implica una huella de carbono. El tema no es aquí que yo esté en contra de la naturaleza o que esté de acuerdo con contaminar, no. Estoy planteando cuál es la realidad de la política atrás de este ambientalismo falso que se ve hoy en día, ¿ya? Es absurdo cómo los ambientalistas, por ejemplo, hablan como gran solución de dejar de usar hidrocarburos y empecemos a usar, por ejemplo, automóviles eléctricos. ¿Y de dónde van a sacar la energía eléctrica? ¿La van a sacar del aire? ¿Ya? Si necesitamos o empezamos a usar una gran cantidad de vehículos eléctricos, vamos a necesitar generar mucha más energía eléctrica en el mundo. Y si generamos más energía eléctrica, ¿cuáles van a ser las soluciones? Porque, ojo, no le gustan las hidroeléctricas, no le gustan las termoeléctricas, no le gusta ningún sistema. Bueno, salvo las famosas energías alternativas, ¿ya? Que tienen una pila de problemas que la gente no conoce. En una casa que se instalan paneles solares, primero, los paneles solares no son eternos. Más o menos en un periodo, digamos, de unos 15 a 20 años, hay que desecharlo. O sea, hay basura, ¿ya? Vayan a mirar las montañas de basura de computadores y productos electrónicos que hay en África. Segundo, la generación de energía eléctrica por paneles solares obviamente no funciona de noche. Ustedes saben cuál es la solución. Se usan baterías. Baterías que, entre otras cosas, consumen litio o algún otro mineral o algún otro contaminante. Las baterías no son eternas, cada cierto tiempo hay que cambiarlas, más contaminación al medio ambiente, sin considerar además lo que significa la extracción de esos minerales para fabricar baterías. Así que la famosa energía alternativa solar no es tan limpia. Por otro lado, la energía eólica también ocupa unas tremendas extensiones de terreno y no genera energía en forma continua. O sea, si bien es cierto que podemos generar de esa manera, no son alternativas eficientes
como para el consumo real de un país que se supone que más encima va a tender a usar automóviles eléctricos. No cuadra, no es lógico. Ese por el lado de la electricidad, sin contar por el lado del manejo de las aguas. Repito, no estoy en contra de cuidar el medio ambiente. La solución está más allá de lo que se plantea. La solución no está en usar o no usar un recurso, sino que es algo que es mucho más elemental y que parece que a todo el mundo se le escapa. La verdadera solución es el uso eficiente de los recursos, el uso justificado de los recursos y de buena forma. No es posible que en un mundo desarrollado, en un mundo consciente, sigamos fabricando y sigámonos moviendo, como muchos ambientalistas, en vehículos de 4.000 centímetros cúbicos, ¿ya? De 300 caballos de fuerza, para mover a una persona. Esa persona se dice que es ambientalista y que es consciente con el sistema. No tiene ninguna lógica lo que se está haciendo. No tiene lógica el que se sigan construyendo vehículos con esas características. Los famosos SUV. Todas las personas hoy en día, o muy común, que todas las personas anden subidas en vehículos ridículamente grandes, consumiendo el combustible de todos y contaminando 5 o 6 veces más de lo necesario. Las fábricas de automóviles, en una economía basada en los recursos, ¿ya? Y con una orientación de lógica, no debiera fabricar estos vehículos. No se debieran tampoco fabricar si en todos los países del mundo las velocidades del límite llegan, digamos, con suerte a 140 km por hora. ¿Para qué fabricar vehículos que lleguen a 200 o 250 km por hora? ¿Cuál es el objetivo? La solución para un ambientalista verdadero es la utilización racional de los recursos. No es no usar los recursos, sino que usarlos en forma racional. Por ejemplo, en Chile, se lo he comentado a algunos amigos, tenemos en este momento, en este año, una crisis hídrica producto de que tenemos una sequía como la que no había en 70 años. Hay sectores del país donde no hay agua o hay muy poca agua potable, incluso para consumo humano. Sin embargo, en una economía de mercado, yo puedo ir a ese lugar, puedo abrir todas las llaves de mi casa de agua y dejarlas correr todo el día, una semana, un mes, lo que sea, porque yo, por último, pago la factura. En una economía lógica, basada en los recursos, eso no debe ser así. Tiene que haber una mínima utilización, o sea, una utilización lógica del recurso agua en una situación crítica. Todos los chilenos, por ejemplo, estamos preocupados de la crisis hídrica y casi todos en todas las casas tenemos lavadoras automáticas, ¿cierto? Que por lo menos llenan y botan el agua 3 veces. Ahora, la primera llenada tiene detergente, pero las otras 2 no tanto. Nuestro sistema no está pensado para aprovechar el agua. La estufa. Todos tenemos estufa a leñas, hay críticas con respecto, en algunas partes no se pueden usar y todo lo que tú quieras. Pero todas consideran la utilización de la famosa combustión lenta, que genera una cantidad impresionante de dióxido de carbono y que por otro lado, y tampoco nadie lo regula ni lo dice, la mayoría de las personas consumen bosques nativos, esos mismos verdes que están preocupados hoy en día por el tema de la benzina y el cambio climatológico. En sus estufas de combustión lenta queman guaye y buscan astillas de guaye en vez de utilizar eucalipto, que es una leña de bosque que se planta y que se reforesta. ¿Ya? No pensemos en descartar la utilización de los recursos. Esa no es la solución. La solución es la utilización racional de los recursos. Tenemos que cambiar el sistema y la economía a una economía basada en los recursos con los que contamos. Eso es lo que tiene que hacer la sociedad. No puede ser que la sociedad desarrollada en toda su gloria
y con todos sus lujos le pidan a las sociedades subdesarrolladas y a los países del tercer mundo que cumplan lo que ellos nunca cumplieron y lo que tampoco están dispuestos a hacer. O sea, en otras palabras, le pedimos a la gente, es como que yo o cualquiera persona de clase media o incluso de clase acomodada le pidiera al pobre que le pasara plata. Esas sociedades desarrolladas nos están pidiendo eso y para eso levantan este tipo de campañas. La mejor manera de manejar la situación es que convenzan, y fíjense cómo es la cosa, a los países pobres, a los países subdesarrollados, convencerlos de que la situación es crítica. Y nos crean personajes, nos crean información falsa. La gente que hoy en día está hablando de medio ambiente maneja información que es falsa, que no tiene base científica. Lo único que hacen es decir, escuchen a los científicos, pero no saben ni cumplen el método científico para analizar las realidades. Les dicen, los científicos dicen, ¿qué es científico? ¿Dónde están los datos efectivos? ¿Dónde están los estudios y las conclusiones? ¿Cuál es la teoría a la que están haciendo alusión? La verdad es que tenemos una economía mundial de mercado y que no sostiene a todos los países desarrollados. Solución, mantengamos a los países subdesarrollados pobres para que nos sigan alimentando. Esa es la idea. Atrás de toda esta parafernalia está eso en el fondo. ¿Ya? Los países ricos quieren mantenerse como tal y quieren usar nuestros recursos para hacerlo. Y para eso nos convencen de que una mentira es verdad.